Hola a todos, a todas, muy bienvenidos a esta jornada de capacitación. Mi nombre es Ramiro Castro, soy docente de la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca y junto a la profesora Fabiola Romero, nutricionista, profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca, les acompañaremos en esta cápsula sobre alfabetización nutricional y salud oral. Para comenzar el tema, es súper importante tener en claro si existe o no alguna relación entre la dieta, entre la nutrición, entre las cosas que comemos y la caries dental. Como ustedes ya sabrán desde cápsulas anteriores, la caries dental no es una enfermedad contagiosa, sino que es una enfermedad producto de un desequilibrio que ocurre en nuestra boca. Todos tenemos bacterias en nuestra boca, bacterias buenas que no nos producen daño y bacterias malas que bajo alguna situación nos van a producir algún daño o alguna enfermedad. En el caso de la caries dental, cuando aumenta el aporte nutricio de azúcar a este mundo bacteriano, va a comenzar a producirse ácidos por parte de las bacterias que son capaces de alimentarse del azúcar. Este ácido va a conducir a una mayor proliferación de estas bacterias malas, de estas bacterias cariogénicas, como las que vemos en la imagen encerradas en un círculo rojo, que en un primer minuto eran poquitas, muy poquita cantidad de estas bacterias, pero cuando hay mucha azúcar en el ambiente, estas bacterias empiezan a aumentar en número. Por lo tanto, esta comunidad bacteriana o biofilm, que en un primer minuto no me producía daño, ahora producto de esta selección bacteriana, de esta amplificación de bacterias malas, va a transformarse en un biofilm cariogénico, en un biofilm, en una comunidad bacteriana donde van a prevalecer las bacterias que son capaces de metabolizar, o sea, comer este azúcar y van a liberar como subproductos ácido. Y este ácido es el que va a desmineralizar la superficie del diente. Sin embargo, la empresa del azúcar, la empresa de alimentos, nos tienta muchas veces con imágenes como esta. Yo creo que nadie de los que esté viendo esta imagen podría decir de que no se ve rico, no se ve apetitoso. Nadie podría decir de que no, yo eso no me lo comería. Sí, alguien podría decir, la verdad es que a mí no me gustan tanto las cosas dulces, yo prefiero las cosas saladas. Y esta imagen que vemos me llama mucho más la atención. Sin embargo, como van a ver a continuación y les va a enseñar la profesora Fabiola, todo lo que comemos tiene cierto porcentaje de nutrientes, ya sea azúcares, grasa, ácidos grasos que no nos aportan nuestra salud general, ya sea dulce o salado. Todos los alimentos procesados tienen algún componente de azúcar, ¿ya? O carbohidratos dentro de su composición. ¿Y qué pasa con este azúcar? ¿Qué pasa cuando este niño que vemos acá en la foto se come un bocado de esta galleta azucarada? El pH o la acidez de su boca cambia. Nosotros tenemos, como se ve acá en ese gráfico, un poco enredado, pero no se asusten, no es complejo de entender. Eso es el cambio, es la curva de pH, la curva que representa la acidez en nuestra boca cuando nosotros tomamos contacto con algún alimento o alguna bebida azucarada. Nuestro pH bucal cae. Eso significa que aumenta la acidez de la boca. Pero nuestro organismo es capaz de regular este descenso en el pH o esta acidez y a los 20 minutos esto se recupera y prácticamente aquí no ha pasado nada. Sin embargo, si este niño se come 1, 2, 3, 4, 5, 6 galletas o más, este descenso en la curva y esta acidez en la boca se va a mantener por mucho tiempo, constante, lo cual va a causar la desmineralización de la superficie dental, ya sea la corona del diente, la parte de arriba, o en aquellos casos donde esté descubierta la raíz del diente, también se va a desmineralizar y el riesgo de producir una lesión cariosa radicular va a existir solamente por el hecho del consumo frecuente de azúcar. Desde el punto de vista de la salud bucal,
teniendo ese norte, ¿cómo podríamos nosotros orientar o lograr un adecuado asesoramiento nutricional? Es bastante complejo porque se trata de cambiar un hábito, cambiar la costumbre que muchas veces los pacientes tienen y han mantenido por años. Este asesoramiento nutricional tiene 4 objetivos específicos y vamos a revisar cada uno de ellos. El primero de estos objetivos consiste en limitar el consumo diario de azúcar. Si bien muchas veces se piensa de que tanto la odontología como la medicina han demonizado el consumo de azúcar, la Organización Mundial de la Salud reconoce que es parte de la dieta. No es malo comer azúcar. Lo que es malo es cuando se come, cuando se ingiere en grandes cantidades. Fíjense que existen 2 recomendaciones internacionales. Una recomendación firme, que la Organización Mundial de la Salud dice: en niños y adultos se debe reducir el consumo diario de azúcares a menos del 10% del consumo total de energía. ¿Qué quiere decir esto? Deberían ser 50 gramos al día. De forma más sencilla, 10 cucharaditas al día. Eso es lo que la OMS nos permite, asegurándonos de que con esa cantidad de azúcar consumida a diario no voy a tener grandes problemas para mantener mi salud sistémica. Pero también existe una recomendación condicional, donde la OMS nos dice de que deberíamos reducir el consumo diario de azúcares libres a menos del 5% del consumo total de energía. Eso quiere decir 25 gramos al día de azúcar o 5 cucharaditas de azúcar máximo yo puedo consumir al día. Lamentablemente, como lo van a ver también con la profesora Fabiola, el consumo de ciertos tipos de alimentos en Chile no es muy adecuado, que digamos. Si nos vamos netamente al consumo de azúcar, vemos que en los adolescentes, si se fijan en el cuadro inferior, el grupo de 14 a 18 años de edad son el grupo etario que en nuestro país consume más azúcar, 121 gramos de azúcar, más del doble de la recomendación que nos da la OMS. Y el grupo que menos azúcar consume es el grupo etario de los mayores de 65 años, las personas mayores, que consume 42,9 gramos de azúcar al día. Uno podría decir, ya, perfecto, ese grupo está bien porque está dentro de la recomendación firme que nos dice la OMS. Sin embargo, hay que pensar que muchas veces estas personas, las que pertenecen a este grupo etario, están cursando algún tipo de enfermedad metabólica, diabetes por ejemplo, y el consumo de azúcar es bastante más limitado. Por lo tanto, tampoco es una cifra muy alentadora. Algo conversamos en relación a el consumo de bebidas, el consumo de bebidas energéticas, el consumo de jugos. Fíjense que adelante de cada uno de estos productos están puestos en cuadritos de azúcar la cantidad de azúcar que tienen. Fíjense en la Coca-Cola, fíjense en la bebida energética, que muchas veces se asocia a gente que hace deporte, gente que se cuida, gente que es saludable. Fíjense en el jugo, ¿ya? El jugo también muchas veces es visto o se piensa de que es mucho más saludable que las bebidas carbonatadas. Sin embargo, también tiene grandes cantidades de azúcar, a diferencia del agua, que no contiene azúcar y que lamentablemente muchas veces es puesta de lado en preferencias respecto a una Coca-Cola, a una bebida energética o a un jugo. Otro punto importante también, así como la cantidad de azúcar, es la consistencia que tenga el alimento azucarado. ¿Por qué es importante? Porque si el alimento es consistente y es altamente adhesivo, como estas especies de calugas o estos contenidos que contienen nougat, ¿ya? Donde uno al masticar el chocolate en este caso se adhiere fuertemente a los dientes, ese caramelo, ese pegamento va a estar mucho tiempo presente en nuestra boca. Por lo tanto, la concentración de azúcar y la cantidad de azúcar se va a mantener por mucho tiempo presente en nuestra cavidad bucal. Por lo tanto, también
Así como es importante cuidar la cantidad de azúcar que está presente en el alimento, también es importante cuidar la consistencia, ¿ya? Todos los alimentos que sean altamente adhesivos, que cueste masticarlos, que cueste limpiarlos, no son recomendables. Mejor cómase una fruta, cómase una manzana, ¿ya? Una pera, una naranja. En el verano tenemos muchas más alternativas, pero la verdad es que hay que cuidar las colaciones de nuestros niños porque muchas veces los productos más procesados, como los que vemos en la imagen, contienen grandes cantidades de alimentos azucarados y adhesivos. El siguiente objetivo del asesoramiento de dieta implica disminuir los momentos de ingesta, o sea, disminuir la frecuencia en la cual se consumen alimentos que son considerados cariogénicos. Recuerden la curva en la cual se describe el descenso o la baja del pH, que equivale a un aumento en la acidez dentro de nuestra boca, luego de que se realiza la ingesta de algún alimento o líquido azucarado. En la diapositiva vemos dos gráficos. El gráfico que está a la izquierda representaría la curva de baja de pH o aumento de acidez en la boca en un día normal para una dieta considerada como normal. El primer descenso, el descenso de más a la izquierda, equivale al desayuno. Un desayuno en el cual se consumen algún tipo de alimento azucarado o bien leche azucarada. A mediodía, alrededor de las 11 de la mañana, si se fijan en la barra inferior, en la barra horizontal, se consume algún tipo de colación sin azúcar. Por lo tanto, no baja el pH bucal, no aumenta la acidez. Hacia el almuerzo, entre las 13 a 14 horas, también existe consumo de alimentos o bebidas azucaradas. Por lo tanto, baja el pH. A media tarde, entre las 16 a 17 horas, también hay una colación sin alimentos azucarados. Y luego en la cena, entre las 19 a 20 horas, tenemos nuevamente el consumo de algún alimento azucarado. Para terminar el día, a las 23 horas, con el consumo de algún tipo de colación saludable, sin azúcar. Si se fijan en este gráfico, que es lo que debería representar una dieta normal, tenemos 3 descensos de pH, o sea, 3 minutos, 3 momentos en los cuales la acidez bucal disminuye y pone en riesgo la salud o la integridad de los tejidos dentales. Sin embargo, si miramos el gráfico de la derecha, esto es lo que realmente sucede en relación a cómo nosotros, cómo nuestra población, niños, adolescentes y adultos, consumen alimentos azucarados dentro de un día normal. Hay muchos momentos de ingesta, por lo tanto, hay muchos descensos de pH, hay mucho tiempo en la cual nuestra boca se acidifica y con eso se produce la desmineralización de los tejidos duros del diente, lo que conduce a aparición de lesiones de caries. El tercer objetivo específico del asesoramiento nutricional consiste en disminuir el consumo de alimentos ácidos. Este punto es muy importante, ya que la mayoría de las veces nos olvidamos o ni siquiera sabemos de la acidez que contienen la mayoría de los alimentos y sobre todo las bebidas que día a día nosotros consumimos. En la diapositiva se ve 3 tablas que nos indican el pH, o sea, el grado de acidez que tienen distintos tipos de bebidas. Fíjense, por ejemplo, que en la tabla del lado izquierdo está la acidez que tiene la Sprite, la Pepsi, la Coca-Cola, la Red Bull, una bebida energética. Todos pHs bajísimos, o sea, son líquidos demasiado ácidos que per se pueden desmineralizar la superficie del diente.
Más abajo está la acidez del café. Hay muchas personas que son adictas al café y que toman mucho de este líquido varias veces al día. Fíjense que el pH es bastante ácido, ¿ya? Acidifica mucho la boca. Por lo tanto, es otra bebida que se debería considerar como con capacidad de desmineralizar la superficie del diente. Más abajo sale el jugo, más abajo sale el vino, que también tiene un pH bastante ácido, la cerveza. En general, todas las bebidas o todos los líquidos que son carbonatados contienen un bajo pH. En el cuadro del centro tenemos la diferencia que existe entre el pH o la acidez de una bebida en su presentación diet o cero y su presentación normal. Para el caso de la Coca-Cola, la última que sale remarcada ahí, que dice Coke, el pH en su versión normal es de 2,5, súper ácida, demasiado ácida. Y el pH en su versión diet o sin azúcar es de 3,2, bastante ácida también. Por lo tanto, independiente de que esta bebida no contenga azúcar, tiene la capacidad de generar daño en la superficie del diente. En el cuadro de la derecha vemos las bebidas energéticas. Si se fijan, la mayoría de las bebidas energéticas que aparecen acá están disponibles en el mercado chileno. La mayoría, como habíamos dicho, asociadas a una vida sana, a una vida deportiva, a una vida exigente. Pero, si se fijan, el pH es súper bajo en general para todo este tipo de bebidas. El último objetivo específico consiste en mantener una dieta saludable. La profesora Fabiola nos va a profundizar en este tema, pero solamente para que vayamos preparándonos. La dieta o alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales, todos aquellos nutrientes que nuestro organismo requiere para funcionar de forma correcta. Proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y, muy importante, agua. La hidratación es muy importante. Respecto a una recomendación nutricional que nuestra unidad puede realizar en base a investigaciones in vitro, in situ, ensayos clínicos y estudios epidemiológicos, consistirían en llevar una dieta sana y equilibrada, baja en azúcares libres, o sea, baja en los azúcares que tanto el fabricante como el consumidor agregan a los productos. La dieta debe ser rica en ácidos grasos insaturados, ácidos grasos de buen origen, en los frutos secos, en la palta, en el aceite de oliva, en pescados como el salmón. Alta en fibras, ojalá rica en frutas, rica en verduras, preferir panes centenos que tengan mucho contenido de fibra, y alta en proteínas, proteínas de buena calidad, proteínas como la del huevo, las legumbres y por último la carne. Todas estas recomendaciones pueden ayudar a controlar la incidencia de caries coronal y radicular. Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante a nivel país, y es que tenemos una ley de etiquetado nutricional. Por lo tanto, vamos a ver un poco sobre cuáles son los componentes del estado nutricional, qué es un hábito alimentario y cómo poder hacerlo más amigable y más saludable. Un poco de porciones, y esto vinculado con la reciente ley de etiquetado nutricional que hay en Chile. Entonces, es importante preguntarnos cómo nos tenemos que alimentar bien o cómo es esta alimentación saludable, que se compone principalmente de una buena nutrición y también de una buena calidad de vida. Entonces, estado nutricional, como ahí dice, es el balance o el equilibrio entre lo que comemos o la energía que ingerimos y lo que gastamos, ¿ya? Y si eso está en equilibrio, el estado nutricional está normal. Si por el contrario
comemos más de lo que gastamos, vamos a tener un mayor aumento de peso. Y si ingerimos o comemos menos de lo que necesitamos o menos de lo que gastamos, vamos a tener una disminución de peso. Entonces, hoy un adecuado balance o un adecuado equilibrio entre lo que se requiere y lo que se aporta o lo que se requiere y se gasta va a condicionarnos a que tengamos un estado nutricional óptimo, ¿ya? Y eso está dado, como ahí dice, por la ingestión de alimentos, que va a depender si tenemos o no tenemos problemas de absorción, sobre si tenemos alguna enfermedad, de acuerdo a nuestro comportamiento, a las emociones, a la escultura y algo no mayor a los hábitos que hay en casa, a las creencias alimentarias. Y los requerimientos va a depender de si tenemos o no tenemos alguna enfermedad que nos hace aumentar nuestro requerimiento, si estamos en proceso de crecimiento o desarrollo en el caso de los niños, si queremos conservar y mantener nuestro bienestar y si tenemos algún estrés, que eso también va a modificar nuestras necesidades o nuestros requerimientos. Ahora, nos podemos preguntar nosotros, ¿nos alimentamos bien? Los chilenos o las personas que viven en Chile hoy día, y podríamos pensar que sí, porque somos la segunda fuerza exportadora de alimentos saludables, exportamos arándanos, frutales, palta, productos del mar, que son muy beneficiosos. Pero no. La verdad que las últimas encuestas que se han hecho demuestra que en general las personas primero estamos consumiendo un porcentaje muy ínfimo de agua. Frutas y verduras, si bien el gráfico dice que está por sobre la ingestión de lácteo, por sobre la ingestión de legumbre de pescado, pero aún así no llega al requerimiento más allá del 40-50%. ¿Ya? Lo que nos hace pensar que la alimentación que estamos prefiriendo no es la más idónea o la más adecuada para nuestros requerimientos energéticos. Y es así como podemos ver también que los productos más vendidos en Chile son las bebidas alcohólicas, los cigarros, las bebidas gaseosas, los snacks, los chocolates, los confites, las galletas. ¿Ya? En cuanto a los snacks y chocolates me quiero detener porque en general los niños son muy asiduos a comer papas fritas, a comer productos envasados, ¿ya? Y eso nos tiene que hacer pensar desde el punto de vista educacional cómo orientar a esas mamás, a esos papás, para que cuando vayan al supermercado y le elijan las colaciones a los niños sea una colación adecuada. Y es así como nos hace pensar en cómo formar hábitos alimentarios saludables, ¿ya? Para comenzar, vamos a definir qué es lo que es hábito. Y hábito en general es una conducta, una práctica frecuente de algo y que para que sea permanente en el tiempo tiene que ser útil, cómodo y agradable, ¿ya? Y también debe ser coherente con nuestra vida cotidiana. Los hábitos alimentarios tienen que ser similar al hábito de lavarse los dientes, ¿ya? Si todos los días uno se alimenta saludable, va a ser habitual, va a ser el hábito, va a ser una conducta saludable a través del tiempo. Y bueno, estos hábitos están en directa relación con la elección de alimentos, ¿ya? Yo como un alimento y ese alimento al ingerirlo se va a transformar, obviamente por nuestro proceso digestivo, en nutriente y ese nutriente nos va a permitir desarrollar nuestras funciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo adecuadamente. Entonces, una alimentación saludable, ¿cómo hacerla? Bueno, aquí dice que significa que nosotros al tener una alimentación saludable tiene que aportar todos los nutrientes que necesitamos, ¿ya? ¿Para qué? Para mantenernos sanos. Esta alimentación tiene que tener un adecuado aporte de proteínas, un adecuado aporte de carbohidratos o hidratos de carbono, un adecuado aporte de lípidos o de grasas, y también un adecuado aporte de vitaminas y minerales, sobre todo en los primeros años de infancia, donde el proceso de crecimiento y desarrollo siempre está en constante dinámica, ¿ya?
Y también hay un elemento no menor que es el agua, que tiene que estar presente para que todos los demás procesos y todos los nutrientes se puedan absorber y se puedan utilizar de la forma más adecuada. Bueno, y además, a modo a modo de conocimiento, vinculado con el etiquetado nutricional, podemos ver que las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo, lo mismo que los carbohidratos. Ya en el caso de los lípidos aportan 9 calorías. Por lo tanto, si yo tengo una cucharada de azúcar que pesa 5 gramos, esos 5 gramos los tengo que multiplicar por 4 y me va a dar que esa cucharadita de azúcar chiquitita me aporta 20 calorías. ¿Ya? Las vitaminas y los minerales no tienen calorías, tampoco el agua, y su función principalmente es de regular las funciones en general de los demás nutrientes y de nuestro cuerpo. Entonces se nos hace necesario recomendar cómo podemos hacer una alimentación saludable. Para eso, yo creo que para ustedes también es muy importante saber los hábitos alimentarios. Es distinto decirle a la mamá, ¿sabe qué? De ahora en adelante, en vez de darle bebida, le va a dar agua, ¿ya? Porque habitualmente siempre le dieron bebida, entonces tienen que modificar ese hábito y eso también tienen que darle cierto tiempo y cierta paciencia, ¿ya? El niño probablemente después de la bebida va a pasar un jugo endulzado y luego de eso va a pasar a poder tomar agua, ¿ya? Las recomendaciones del estado de una alimentación saludable depende del estado nutricional, por supuesto. Una persona con un adecuado estado nutricional va a tener una recomendación distinta al que tiene una malnutrición por exceso o al que tiene una malnutrición por déficit, ¿ya? Estas recomendaciones para mayores de 2 años, de acuerdo a la edad, sexo y estado fisiológico, bueno, ¿por qué hacen la salvedad de para mayores de 2 años? Porque los menores de esta edad, la alimentación mayoritariamente se compone de lácteos y de papillas, luego va avanzando a molido, a picado, hasta incorporarse a los hábitos alimentarios de la familia. ¿Ya? Por lo tanto, es importante considerar que los hábitos y en general los tiempos de comida son muy valiosos en las conductas alimentarias futuro porque en la familia es donde se aprenden los hábitos y conductas alimentarias. Además, algo no menor que hay que considerar para entender este etiquetado nutricional son las porciones, ¿ya? No es lo mismo decir una cucharada en genérico a decir una cucharada sopera, una cucharadita de té, una cucharadita o una medida, ¿ya? No sé si recuerdan, ahí está en la foto, las cucharas de plaqué que usaban nuestras abuelas, nuestro antepasado, que era una porción bastante importante. Lo mismo que las tazas, que hoy día nosotros conocíamos las tacitas cuando éramos pequeños, hoy día hay unos tazones gigantes, por lo tanto no podemos usar como el genérico, no una taza la que tenga en la casa, no, uno tiene que especificar y para eso uno le en general ojalá se enseñe con medidas caseras, medidas caseras con, por ejemplo, con dedos o con tamaños, ¿ya? Porque uno tampoco le puede decir a la mamá, sabe que pese tal alimento, a lo mejor lo va a hacer la primera semana, pero ya después no va a ser cómodo para ello. Bueno, y en esta diapositiva vemos lo importante que les mencionaba, pues que existen taza, tacita, tazones, gran tazón. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a las medidas caseras que le digamos a la mamá. Ya que le digamos, traiga un vaso de yogur, a lo mejor me va a traer un envase de 125 cc o me va a traer los más grandes que son de 175 ml. Entonces ahí también hay que especificarle a la mamá cuál es la colación adecuada para un niño de acuerdo a la edad que tenga y de acuerdo al estado nutricional que tenga. Y esto de enseñar en medidas caseras es para que en realidad no sea tan poco amigable cuando uno le dice debería ser 50 gramos, ¿ya? 50 gramos muchas veces en el caso de la carne representa la palma de la mano, si es que es una mano pequeña, ¿ya? Hay muchos alimentos que se mide según puñado o según dedos de la mano y eso hace que sea un poco más amigable de medir para las personas que están en casa. Y aquí en este dibujo podemos ver las diferentes porciones. Porciones de frutos secos están medidas por 1 dedo, 2 dedos, o por la palma, o por el puño. Ya los cereales están medidos en tazas, lo mismo que las verduras.
en una taza de 200 cc o en una taza que equivalga a 4 dedos abrazados, ¿ya? Para que de esta forma las porciones no estén distorsionadas. Bueno, hace años atrás se educaba a la población en general con la pirámide alimentaria, donde la base de esta pirámide era también la base de la alimentación y la cúspide de esta era lo que nosotros teníamos que limitar el consumo. Y hace unos años, más o menos unos 4 o 5 años, se adecuó esta pirámide a un plato para que fuera de una forma más amigable, más entendible, donde se agrupó los alimentos y la idea es que en el día a día las personas podamos consumir granos, carnes, legumbres, lácteos, frutas, verduras de una forma equilibrada y hasta similar. Que el aceite esté presente, pero no en una cantidad muy alta, muy grande, y que en el centro ojalá esté siempre el agua, ¿ya? No es importante el grupo etario, sino que el consumo de agua en cantidad, a lo mejor un pequeño puede consumir 250, 300 cc, hasta un adulto que debería estar consumiendo un 1,5, 2 litros de agua, ¿ya? Y alrededor de este plato está la actividad física, que la idea es que siempre esté considerado hacer actividad física en el día a día, ya sea recreativa o también sea funcional, ¿ya? Y en blanco y negro, para que sea poco apetitoso, está lo que antes estaba en la cúspide de la pirámide y que en realidad ni siquiera está contemplado en este plato, sino que está tendiente a evitar estos alimentos, ya como son la comida ultraprocesada y alta en azúcar y grasas. Por lo tanto, no hay que olvidarnos del rol muy relevante de nosotros como entes educadores de insistir en la actividad física diaria, ya desde niños hasta adultos. No es lo mismo caminar mirando el paisaje, a lo mejor hacer una caminata más vigorosa que me genere calor y que involucre un beneficio en mi vida. Bueno, y es así como llegamos a la ley de etiquetado de alimentos, la ley 20.060, donde involucra que los fabricantes de alimentos declaren los nutrientes que tienen. En Chile, este movimiento de etiquetado nutricional empezó a gestarse en el año 95. Luego, en el año 2005, se obligó a incluir el rótulo a todos los alimentos que estaban envasados. Y en el año 2016 hubo una ley para medianas y grandes empresas donde se les dieron plazos para que ellos identificaran y declararan los alimentos que tenían los ingredientes que tenían que estaban vinculados a hacer un daño para la salud. Bueno, y hoy día podemos gozar de esta ley de etiquetado ya que desde el año 2019 ya entró en regulación. Y esta ley se encarga de mejorar este etiquetado, esta información nutricional y la publicidad de estos alimentos. ¿Para qué? Para que en general las personas comprendan mejor la formación y el contenido de los alimentos que prefieren cuando van a comprar. ¿Cuáles son los objetivos de este etiquetado? Bueno, identificar y diferenciar los productos, dar a conocer las características, entregar indicaciones para poder conservarlo, tener algunas precauciones, la fecha de fabricación y vencimiento, ayudar, y esto con los altos índices de obesidad que hay en Chile, ayudar al consumidor y cliente para que pueda seleccionar un alimento saludable, además de incentivar a esta industria a mejorar la calidad nutricional de los alimentos. Por eso es que hoy día no se extrañen que muchos alimentos que no tienen azúcar ya hay que cambiaron su composición por algún edulcorante, ¿ya? Y esto también ayuda a facilitar la comercialización de los alimentos a nivel internacional. Entonces tenemos que la rotulación nutricional tiene que tener estos dos componentes, que es la declaración de nutrientes y también la declaración de los sellos altos en. La declaración de nutrientes tiene que ver con las propiedades nutricionales o con los mensajes que destaquen el contenido de estos nutrientes, ya de carbohidratos, de grasa, de proteína, y además de las propiedades saludables que puedan tener. ¿Ya? ¿Para qué? Para que mejore esta persona al consumir estos alimentos la condición de salud que le puede aquejar, ¿ya? Y no la empeore.
Y con respecto a los sellos altos en, está directamente relacionado con cuando superan los límites establecidos para las calorías, los azúcares totales, la sal o sodio y las grasas saturadas. Bueno, y si se ponen a pensar en un alimento que está envasado, un alimento que ustedes pueden comprar en el supermercado o en el almacén de barrio o en cualquier lado en realidad hoy día, todos los etiquetados tienen un estándar, ¿ya? Donde tienen que tener el nombre, el contenido neto del alimento, el contenido drenado en el caso de los que vienen con líquido, el nombre, la razón social del fabricante, el país de origen, las resoluciones, ya la fecha de elaboración, envasado, la fecha de producción, la fecha de vencimiento, ya cuáles son las instrucciones, si es que tiene alguna instrucción de almacenamiento. Por ejemplo, se me viene a la cabeza inmediatamente el aceite de oliva que dice que tiene que almacenarse en un lugar con poca luz, fresco y seco, ya en las instrucciones de uso y el listado de ingredientes, incluidos los aditivos, ya, y esto es muy importante por todas las alergias alimentarias que se han diagnosticado en el último tiempo. Bueno, y en cuanto al listado de ingredientes que recién mencionábamos, este listado de ingredientes y aditivos tiene que estar ordenado de mayor a menor, según la proporción utilizada, ¿ya? Y esto es muy importante porque hay algunos alimentos que declaran que son light y dentro de los primeros 3, 4 ingredientes dice que tiene azúcar, por ejemplo, ¿ya? O dice que tiene grasa. Entonces eso también es muy relevante tener en consideración el día de mañana. Si se han incorporado algunos aditivos, se tienen que colocar los nombres específicos y también en orden decreciente. Y en el caso del amarillo crepúsculo y la tartrazina debe estar destacado porque son uno de los aditivos más alérgenos que existen, ¿ya? Para las personas sensibles. Y cuando el alimento puede contener algún alimento alérgeno, tiene que estar declarada y tiene que decir que contiene tal alimento alérgeno, ¿ya? Si el ingrediente es un derivado de alguno alérgeno, también se tiene que declarar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de lo alérgico a la proteína de la leche de vaca, tiene que decir caseína de leche. Y además, por los elementos trazas, que algunas alergias son muy sensibles, tienen que sí o sí declarar que puede contener o contiene pequeñas cantidades de o contiene trazas de, para que las personas que padecen este mal o esta alergia no se vean afectados. Y con respecto al listado de ingredientes alérgenos, bueno, hay un sinfín de alimentos alérgenos como el gluten, la avena, los productos crustáceos, el huevo, el pescado, el maní, la soya. Bueno, y depende de la alergia o intolerancia alimentaria que se detecte. Hoy día es obligación que los fabricantes declaren estos ingredientes cuando se utilizan en los alimentos. En cuanto a la rotulación nutricional, bueno, ahí está la declaración de nutrientes, que es obligatorio que expresen la energía o calorías en kilocalorías, las proteínas en gramos, la grasa en gramos, los carbohidratos en gramos, ya los azúcares y el sodio expresado en miligramos, ¿ya? Tienen que haber 2 columnas, una columna para informar el alimento por 100 gramos y otra columna por porción de alimento recomendada. Esta porción de alimento de consumo habitual o porción de alimento recomendada está definida por el productor. Entonces, por eso es que sí o sí se tiene que declarar por 100 gramos, porque a lo mejor el productor podría pensar de que la porción de su producto son 2 cucharaditas y la porción habitual de los consumidores a lo mejor son 10 cucharadas, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que se establezca, si lo considero una cucharadita, entre comillas, cuántos gramos están considerados y cuántas de estas medidas o porciones caben en ese envase, ¿ya? Acá tenemos una tabla de información nutricional, que en este caso, por ejemplo, es de un queso, donde la porción dice que son 2 rebanadas, donde estas 2 rebanadas pesan 38 gramos, y este envase trae 4 por 2, 8, trae 8 rebanadas aproximadamente. Entonces dice que 2 rebanadas aportan tantas calorías, tantas proteínas, tantas grasas, tantos carbohidratos, tanto colesterol, tantas vitaminas y tanto calcio, por ejemplo. En el caso del calcio,
de la vitamina A y del fósforo está en porcentaje. Y ustedes dirán, ¿por qué está en porcentaje y no en gramos? Bueno, estos porcentajes son lo que cubre de la ingesta diaria recomendada. Ya, y esto es un estándar. Por ejemplo, en este caso es de adulto, en el caso del queso, porque no se lo puede dar a un niño menor de 1 año. Entonces, si consumen 2 rebanadas de queso, están cubriendo un 32% de la necesidad diaria de este mineral. Bueno, y con respecto a la declaración de sellos altos en, que como les decía, se dio en el año 2016, le dieron 3 años para que las empresas pudieran adecuarse a las nuevas necesidades y a lo mejor modificar la receta. Dice que este sello alto en va a estar sí o sí presente cuando tenga adición de azúcar, grasa o sodio, o cuando este aporte nutricional supere los límites establecidos por el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Entonces, al adicionarle sodio o sal comestible o algún aditivo como el bicarbonato de sodio, los nitritos de sodio o cualquier ingrediente que tenga sal o alguno de estos aditivos, debe llevar el sello alto en sodio. En el caso del azúcar, que tenga azúcar de mesa o también que tenga miel o jarabe de glucosa, de maíz, de fructosa u otros, o cualquier ingrediente que tenga azúcar, miel o jarabe, debe llevar el sello alto en. Y en el caso de las grasas, si estos productos tienen aceite, grasas o manteca de origen vegetal o animal, maravilla, coco, oliva, palta o el que se les ocurra, o crema de leche o margarina, mantequilla, cualquier ingrediente que tenga aceite, mantequilla o algo así, debe llevar el sello alto en grasa. Y un punto no menor con respecto a los productos que tengan azúcar o grasa, se hace la diferencia entre un alimento sólido y un alimento líquido, ¿ya? Y la ley es bastante clara en o sólido o líquido, pero dejaron un poquito de lado los alimentos que no son ni fu ni fa. Los alimentos que, por ejemplo, no son líquidos, pero tampoco son sólidos, como por ejemplo el yogur, la jalea, ¿qué otro producto más se me ocurre ahora? El helado, ¿ya? Donde el fabricante elige la porción o el estado de solidez a temperatura ambiente que más le acomode, ¿ya? Entonces está cuándo rotular, si es alto en, si tiene la adición, como dijimos, de azúcar, sodio, grasa. Y si no tiene, no se rotula siempre y cuando no exceda el límite que está establecido, que lo acabamos de ver anteriormente, si es líquido o es sólido. Otro punto no menor de considerar el día de mañana cuando ustedes eduquen a la población es cuando le pregunten qué es libre o qué es light o qué es reducido o este producto dice que no tiene. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque cuando se utilizan estos conceptos en inglés tienden a confundirse, y el hecho de ser light, por ejemplo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, quiere decir que le sacamos algún producto un poco, que es muy distinto a decir que una cosa es libre de. Si es libre de sodio, es que no tiene sodio a un nivel apreciable. Si, por ejemplo, es libre de calorías, que efectivamente tiene menos de 5 calorías, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. En cambio, cuando dicen esto es reducido en calorías, quiere decir que sí, aporta menos que un producto natural o con la receta original, pero que eso no significa que tiene una cantidad ínfima, sino que es solamente reducido. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un alimento que dice que es una leche en polvo descremada, libre de grasa total, y al lado dice que hay un alimento que tiene un 25% reducido en sodio. O sea, es un alimento que tiene sodio, pero que se le sacó un 25% de la receta original. Cuando hablamos de bajo en energía o bajo en grasa o bajo en colesterol, significa que la porción de alimento aporta una cantidad bastante mínima de este nutriente o de energía, ¿ya? Cuando colocamos muy bajo aporte también, o sea, sobre todo por el caso del sodio, que aporta menos de 35 miligramos de sodio la porción.
Ya, aquí dice extra amargo, pero en realidad debería decir extra magro. Es específico para las carnes, donde significa que por cada porción de consumo habitual aporta una cantidad inferior a 5 gramos de grasa o de 2 gramos de grasa saturada o de menos de 95 miligramos de colesterol. ¿Ya? Cuando dice sin azúcar o sin azúcares añadidos, está permitido, pero hay que considerar que probablemente no es libre de calorías, ya porque puede contener otro tipo de nutriente, a lo mejor es rico en proteína o rico en lípido y va a tener igual una cantidad importante de calorías. Cuando decimos que es buena fuente, está directamente relacionado con la dosis diaria de referencia o la dosis diaria recomendada según el grupo etario, ya de ciertos minerales principalmente o nutrientes. Y cuando se dice fortificado es que el alimento no tenía ese nutriente y se le agregó para hacerlo más valioso desde el punto de vista nutricional. Ya que es distinto cuando uno dice esto es enriquecido con, porque cuando uno dice que es enriquecido quiere decir que tenía el nutriente en cantidades bajas, pero se le agregó un poco más. Y cuando se dice fortificado es que no lo tenía y se le agregó intencionalmente. Bueno, y esto para que lo tengan como referencia, donde están los alimentos líquidos, los alimentos sólidos, cuando se determina, por ejemplo, alto en azúcar, si es que tiene 10 gramos si es sólido por cada 100 gramos, o si es líquido si tiene 5 gramos por cada 100 ml. ¿Ya? Y ahí están las diferentes etapas, que hoy día ya pasaron todas esas etapas, todos están en la etapa 3, donde los fabricantes tuvieron que reducir o cambiar sus recetas para que no tuvieran tantos sellos. En el caso de educación, un punto no menor es que se estableció que no pueden haber ganchos comerciales ni se puede regalar ciertos productos, ciertos enganches para comprar ese producto, ¿ya? Como por ejemplo los personajes y figuras infantiles, que en el envase haya algo que me incite a comprar, ¿ya? O que me regalen juguetes, ¿ya? Para que de esta forma los niños no se vean tentados por la imagen más que por la calidad nutricional del producto. Entonces, ahora ya que hemos visto brevemente lo que es este etiquetado nutricional, los voy a invitar a comparar. Y no que tan solo comparemos lo que les voy a presentar hoy día, sino que hagan el ejercicio de revisar, ustedes que están en el ámbito educativo de los niños, que hagan el ejercicio de ir al supermercado, ir donde están las colaciones infantiles y revisar de qué se trata este etiquetado y de qué está hecho el alimento que pueden elegir sus estudiantes. Bueno, les voy a mostrar varios yogur, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí está el yogur Regimel, que es un alimento famoso para las dietas, ¿ya? Donde está el envase. En el otro está el yogur muy tradicional, que es el yogur batido, que también está la información y que la porción equivale a 120 gramos. Bueno, en el caso de las leches va a depender de la cantidad de grasa que tengan y por eso es que se clasifican como descremada, semidescremada y entera. En el caso de la leche entera tiene que tener mayor a 30 gramos de grasa por litro, ¿ya? Y si comparamos las dos entre la leche descremada y la leche entera, la única diferencia que existe es la cantidad de grasa que aporta la porción. Todos los demás nutrientes deberían estar intactos porque lo único que se hizo fue sacarle la grasa que tenía esta leche y hacerla así descremada. Bueno, y esta grasa se supone que la transformaron en crema de leche o en mantequilla. Un suplemento alimentario muy utilizado en los 80-90, que todavía está en el mercado, que es el Milo, que es importante revisar de qué está hecho el Milo en los ingredientes y cuánto es el aporte que tiene de proteína, de grasa, de carbohidrato, de azúcares. Por ejemplo, aquí vemos que 100 gramos de Milo tiene 71% de carbohidratos disponibles, por lo tanto es un 70% de azúcar, ¿ya? Y el otro 30% se divide entre proteína y grasas, lo cual me parece súper importante desde el punto de vista nutricional de lo que se aporta con este producto. Se aporta azúcar, ya, y eso hay que considerarlo, sobre todo porque las mamás de repente dicen no, pero si es de la única forma que toma leche.
Sí, pero está tomando leche con azúcar. Y es importante que ustedes le digan a las mamás y que revisen los ingredientes que tiene este producto. En cuanto a las colaciones infantiles, hay un sinfín de productos, de variedad, de frutas, donde declaran que son 100% fruta, que son sin colorantes, sin preservantes, sin azúcar añadida y no tienen un valor bajo en cuanto a dinero, son bastante costosas. Por ejemplo, si vemos este jugo Ama, que cuesta alrededor de 500, 600 pesos, si lo comparamos con una fruta, es bastante costoso, ¿ya? Y además vemos que casi todos estos productos tienen un alto contenido de manzana. Casi todos tienen manzana. ¿Y por qué? Porque la manzana le da la palatabilidad y además le da la consistencia a los productos para que no sean tan líquidos, ¿ya? Entonces de repente compramos productos que dicen que tienen arándano y resulta que el porcentaje de arándano es bastante bajo, ¿ya? Acá hay un ejemplo muy claro de lo que nos dice la imagen versus si tenemos este conocimiento de revisar los ingredientes que tiene el producto y nos detenemos a revisarlo, nos vamos a dar cuenta que estamos pagando bastante costoso, bastante caro un producto por lo que pensamos que tiene y en realidad si nos vamos a revisar los ingredientes, por ejemplo este dice que es un tamaño más grande, 100% fruta y tiene mango maracuyá. ¡Wow! Uno dice, mango maracuyá, qué rico. Revisa los ingredientes y en los ingredientes que estaban por orden decreciente, de mayor a menor, dice que tiene puré concentrado de manzana en primer lugar. Luego dice que tiene puré concentrado de mango en un 30% y jugo concentrado de maracuyá en un 3%. Por lo tanto, si sumamos este 3 más 30, un 66%, 67% de este producto es de manzana. Y uno dice, oye, es publicidad engañosa. Me están vendiendo un jugo de maracuyá mango y tiene manzana. Pero si revisan la imagen, atrás dice que atrás aparece una manzana. Solo que no nos fijamos. Bueno, este otro producto también que dice frambuesa cranberry. Y ahí ven la manzana detrás. ¿Ya se fijaron? Ya, esa manzana que está atrás está vinculada netamente porque este producto tiene principalmente puré concentrado de manzana, jugo concentrado de arándano 2,5, jugo concentrado de manzana, jugo concentrado de frambuesa 1,8. O sea, si yo sumo 1,8 más 2,5, 4,3 gramos es de cranberry frambuesa y todo el resto, o sea, el 85% de este producto es manzana, para que lo tengan en consideración. El chiquitín es muy antiguo, muy valorado también por las mamás, porque es como tiernito, un envase pequeñito, en forma de corazón, ¿ya? Y eso hace que uno diga, wow, esto es una colación ideal para mi hijo. Dice además que es bajo en grasa total. Y si lo revisamos en los ingredientes, dice que tiene leche descremada y leche entera. Ay, ¿por qué tienen los dos? Uno dice. Ya, y el tercer ingrediente, azúcar. Luego dice que tiene fuente de calcio y luego un montón de aditivos. Además dice que tiene edulcorante. Entonces uno dice, no es tan tiernito este chiquitín. ¿Ya? Así que por lo tanto, ojalá no se recomiende para los niños. De vez en cuando, claro, pero no como una colación de todas las semanas, de varios días, de varias veces a la semana o de varios días. Cuando vemos hoy día los alimentos que tienen mucha proteína, ojo, porque los niños no necesitan consumir demasiadas proteínas. Esto está más vinculado al adulto, ¿ya? Para que le digan a los papás que no tienen por qué considerar un alimento proteico para llevar de colación a los niños, ¿ya? Y que invítenlo a revisar el etiquetado, qué es lo que tiene este alimento, ¿ya? Porque hay algunos que son bastante proteicos o hay algunos que tienen demasiados aditivos alimentarios, ¿ya? El Activia, que tiene probióticos. Bueno, hoy día se supone que todos los yogur, el hecho de ser yogur debería tener probióticos, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno los elige por sobre los otros,
no debería ser tan engañoso. Ahora han habido reportajes donde dice que los probióticos no siempre se encuentran en estos productos, ¿ya? Cuando la mamá le diga, yo le doy yogur porque quiero que tenga probiótico, créanme que hay hoy día una amplia oferta de probióticos en el mercado, y además hay una forma de hacer yogur con probiótico, ya que no es el yogur de pajarito, es un yogur en una yogurtera donde se le agregan lactobacilos, ya, y ese ahí no aseguramos de que esta persona está consumiendo efectivamente probióticos, este niño, ya, porque los probióticos en general son los que mejoran la salud intestinal y la microbiota intestinal. Ahí está su beneficio. Y los yogur light, bueno, hay muchos en el mercado. La importancia del etiquetado, revisar cuánto aporta por 100 gramos, cuánto es la porción que está identificada o recomendada por el productor, y siempre fijarse en los ingredientes. Ya si tienen muchos ingredientes, ojalá no elegirlo porque está muy ultra procesado. Y ojo que da lo mismo la marca, desde la marca más conocida a la marca propia de X local, siempre, como hoy día es ley y todos los que tienen estos productos, todos los fabricantes de productos tienen que declarar la información nutricional, está tendiente al productor, eh, perdón, está tendiente al consumidor a revisar que esta información entre productos sea más adecuada según lo que ustedes les van a enseñar o según la alimentación saludable que vimos en un comienzo, para que puedan elegir los mejores productos. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de este yogur batido, es importante revisar qué es lo que tienen. Por ejemplo, tienen leche entera fluida, agua, azúcar. En tercer lugar está el azúcar. Si en los primeros 5 lugares está presente el azúcar, ojo, dígale que por favor a la mamá elija un producto distinto. Por todo lo que vimos en la primera parte de la generación de caries, la relevancia que tiene el evitar el azúcar desde la infancia. Bueno, aquí tengo una diapositiva que la saqué de un colega donde hay una comparación de los yogur, ¿ya? Hoy día hay un sinfín de productos o una gran variedad de productos proteicos, y como les dije, en los primeros años de vida no se recomiendan este tipo de productos, ¿ya? Para que le digan a las mamás que no tienen que utilizar un yogur proteico. Bueno, y en cuanto a las galletas o a las colaciones, revisen los ingredientes o pídale a la mamá que revisen los ingredientes, ¿ya? Porque si tienen muchos ingredientes es porque está muy ultra procesado. Piensen que una galleta hecha en casa, ¿cuánto dura? Y esas galletas que ustedes compran, o que en general la mayoría compramos, ¿cuánto tiempo dura en el supermercado? ¿Cuánto tiempo dura en ese envase que es una bolsa de plástico? ¿Por qué dura tanto? ¿Qué es lo que tiene que hace que dure tanto? Y si dura tanto en el envase, ¿qué pasa en nuestro organismo? Y van a encontrar alimentos que se supone que son dietéticos por la imagen que aparece, porque es alto en fibra, ¿ya? Se recomienda efectivamente que tenga fibra, ¿ya? Pero recuerden que el consumo de fibra tiene que ir directamente relacionado con el consumo de agua, ¿ya? Agua, no jugo, ni jugo de fruta, ni bebida. Agua. Enséñele a los niños la importancia de consumir agua y los beneficios que tiene en nuestro organismo el consumo de esta. Pídanle por favor a los papás, o hagan ustedes el ejercicio de revisar algunos postres íconos, como el manjarate, como el chandel, por qué no tiene sello, qué es lo que tiene de nutriente. Por ejemplo, aquí dice que tiene leche entera, luego tiene leche en polvo, descremada, luego tiene un edulcorante que es el maltitol, ya que en porciones altas puede generar un malestar gastrointestinal, y en el cuarto o quinto ingrediente tiene azúcar, ¿ya? Por lo tanto, este producto debería declarar que tiene alto en. Ahora, los productores están modificando la receta para que no tenga alto en. Bueno, espero haberles ayudado en cuanto a el conocimiento y a entender este etiquetado nutricional, para que el día de mañana ustedes puedan educar a sus papás y a las mamás, bueno, a los papás y a las mamás de sus estudiantes, de sus alumnos, de sus pupilos, para que puedan elegir una mejor alternativa.
y ojalá ustedes les puedan sugerir, y hago énfasis en esta palabra, porque a los papás no les gustan mucho las correcciones ni las imposiciones con respecto a la crianza y alimentación de los hijos, a sugerir ciertas alternativas de colaciones. Hoy día la mayoría de los jardines y colegios tienen una minuta sugerida de colaciones y eso ayuda mucho. Y decirle a los papás que en general los alimentos más valiosos son los que están menos intervenidos, ya que son las frutas en general, las verduras. Mientras menos procesadas estén, más beneficioso va a ser para el organismo de los hijos, ¿ya? Así que mucho gusto y espero estén muy bien. Cualquier duda, escriben al correo que está en la lámina. Hasta luego.